bienvenidos al canal de la Asociación de Acuariofilia Marina de la Comunidad Valenciana. Hoy tenemos una entrevista con Joan Xavier, el creador de Easy Reds, y vamos a ver si conseguimos plantear todas las preguntas que desde la asociación nos habéis planteado para él y esperemos que se respondan todas vuestras dudas. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, un placer conoceros y estar aquí con vosotros. Bueno, la verdad es que presentarte no te falta, porque todo el mundo te conoce y personalmente no, pero todo el mundo sabe que aquí. Sí, bueno, yo terminé, o sea, caí en el mundo, bueno, se creó Easy Reds porque yo decidí en un momento determinado pues dejar mi profesión de toda la vida y dedicarme a los corales, que era mi Lo que te gusta. Tuve la suerte de caer en tierra abonada y por eso hemos creado, creo, una línea de productos muy interesante y que ya está todo el mundo presente. Sí, sí. Hoy en día además es una No, de las cadenas básicas para poder hacer que funcione. Siempre digo, cuando tenemos una reunión pues, de dirección y todo eso, yo digo que nosotros tenemos que apostar siempre en poco marketing y producto bajo en tonterías. Perfecto. No, habéis estado en Nueva Real, ¿no? Habéis estado ahora, ¿no? Sí, ha estado George, que es nuestro director comercial, ha estado en el Magna y nada, ahora estamos viendo si vamos a Rifapalooza, que está, creo que lo hacen en Los Ángeles, se hace ahora. En Estados Unidos se hacen varios por ahí. Pues el presente ya lo sabemos, ¿vale? Ya todos lo tenemos en casa y ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué estás preparando para el futuro? ¿En qué estás metido ahora? Ahora estamos en 2 o 3 cositas bastante interesantes. Una de ellas es un pienso del estete que hemos hecho. Lo estamos vendiendo solamente a criadores, pero es un pienso que permite pasar de, cuando crías, por ejemplo, un Atlaris, lo tienes 12 días a base de rotífero, después había que alargar durante al menos 3 semanas con naupiodortemia, con lo cual los animales pegaban un bajón impresionante porque ese napio tiene un valor nutricional muy bajo. Pues hemos desarrollado un pellet que está entre las 200 micras y las 400, muy pequeñito, y los peces, en cuanto pierden el instinto predatorio y ya seguían más por el olfato, y ya enseguida lo comen. Eso permite saltarse una parte importante de naupio, con lo cual la velocidad de crecimiento y de talla comercial se ha cortado de una manera. Prácticamente me han comentado los criadores que llegan prácticamente a la mitad de tiempo. Podéis imaginaros la importancia de un tipo de alimentación. Sí, más para la cría sostenible. Sí. Estamos trabajando también en un pellet para parejas reproductoras, que también está dando muy buen resultado. Estas dos partes son para vosotros un poco más anecdóticas, son Sí, más no, marginales. Hay mucho aficionado que se dedica a intentar criar de forma aficionada. Sí, pero más o menos no. Y se dedica a intentar. A intentarlo. Otra cosa es que lo consigan. Y ahora con un grupito de gente que hemos formado, y entre ellos está Juan Carlos, vosotros no lo sabíais, pero bueno, sí que es uno de los participantes. Yo siempre intento formar grupos de gente conocidas más o menos, pero que en determinados ámbitos son punteras. Entonces, bueno, se ha formado un grupo de 8 personas que estamos trabajando en alimentación para SPS. Por cierto, os traigo unas muestras del producto para que lo probéis. Yo no voy a hacer publicidad del producto, ya sabéis que No le hace falta. Los que me conozcáis de hace años sabéis que yo No va a hacer falta. No hace falta. Nada más. muchísimo. Es un producto que nosotros hemos intentado hacer una imitación de lo que sería un zooplancton, pero nutrido. Entonces ha sido tan fácil como coger nuestro camarón, que sabéis que es nuestra base de alimentos de camarón. Le hemos mezclado microalgas en unas proporciones determinadas, le hemos hecho un poquito de tuning para poderlo hacer pellet, y una vez hacemos el pellet lo moturamos
a un tamaño que queda entre 2 micras y 400 micras del tamaño más grande de partículas que puedas encontrar. El 80% de partículas son de 60 micras. Bueno, pues prácticamente todo el pólipo del SPS es capaz de poder capturarlo. Todos son capaces de poderlo capturar. Lo que se está viendo en la experimentación que están haciendo estos compañeros es que la extensión del pólipo es muy grande, la velocidad de crecimiento también, y un dato que se repite en toda la prueba es que el KH baja de manera exponencial. Consume mucho KH. Mucho KH. ¿Por qué te lo está consumiendo? Pues Porque está generando esqueletos. Está generando esqueleto y hay una actividad bacteriana importante. Cuando ahí se pone a trabajar pues todo el sistema biológico, toda la biota empieza a trabajar y evidentemente KH baja en picado. Y el calcio también. El calcio también baja. Bajarán todos los elementos proporcionalmente. Claro. Además hay un detalle que yo no había visto en ningún producto comercial, no lo había visto hasta ahora. Por lo menos en los que he probado yo no lo he visto. Y he probado de muchos tipos. Es el filamento mesentérico. No lo había visto tan brutal en ningún producto. Es esa extensión, eso de que a los 10 minutos de echar empieza a sacar filamentos mesentéricos a lo bestia y intentando capturar más y más y más, es bestial. Pero es que hasta de día lo hacen. Que no es siempre, no, es que hay que alimentar de noche, no, hasta de día, no. Lo alimentaban 2 días. Sí. No, pero esto, o sea, es que existe el tópico, no, es que solo hay que alimentar por la noche y tal. sí, Y bueno, por el día están más retraídos los pólipos, pero es que no tienen olfato los SPS, pero tienen un sensor. Espérate, Sí, pero tienen. que se están descubriendo muchas cosas. Sí, pero tienen un sensor que es la hostia, porque es echar ese alimento y automáticamente reaccionan. Mira, se ha descubierto hace muy poco tiempo, se ha hecho una publicación de que peces y anfibios tienen en el olfato una parte del epitelio que está especializado en detectar la adenosíntrifosfato. Es una molécula que se considera que es una molécula de la vida. O sea, el alimento se conoce como ATP. Si se cumple lo que se cree, es decir, cuando tú estás echando un alimento al acuario y los corales responden, es que detectan algo. Sí. Seguramente esa parte del olfato primitiva es lo que conservan peces y anfibios y lo que los bichos invertebrados. Hasta una gamba que está en una esquina, echarle comer aquí y la gamba sale corriendo de la esquina. Los nasarios, los caracoles salen de debajo de la arena. Y no ven la comida no la ven, pero la corriente les arrastra el olor y el aroma. Los que debería decir, o sea, el olfato lo tienen muchos organismos, pero unas células específicas para una determinada molécula. Entonces, ahí está aquí la cuestión. Ahí está aquí la cuestión. Eso todavía no se ha podido demostrar, pero la respuesta apunta un poquito por ahí. La verdad es que se ha avanzado mucho estos años, ¿eh? Se ha avanzado mucho porque si coges artículos sobre alimentación de hace 10 años, con la luz ya alimentabas al coral. Claro. Y en pocos años ha sido el descubrimiento de sacar productos comerciales, aminoácidos, ácidos grasos, que les ha avanzado, y claro, eso permite también que podamos tener SPS, acrópolas gigantes como las podíamos mantener. Sí. Hay que pensar que hace tan poco como 15 años, el que conseguía sacar adelante el Celaris era casi quién sabe qué, y mantener una acrópora marrón, con pepinazo de iluminación era. Pero ya no es, ya la cosa ha cambiado mucho, ya se conoce mucho más de la biología y se abandonan dogmas que se daban por sentados que al final se ha demostrado que no son ciertos. Y otros que se constatan que sí que son ciertos, es decir, cualquier ser vivo
que se toma la molestia de crear un órgano es porque le sirve para algo. Lo tiene que utilizar, si no, no lo necesitaría. Exactamente. O sea, si un coral le bastase recibir luz, no tendría ningún tipo de pólipo para cazar. No echaría un filamento mesentérico, simplemente no cazaría. Se limitaría pues, a exponerse a la luz. Pero es que cazan con el pólipo, pero es lo que te comentaba antes, es que la reacción del filamento mesentérico no es ya tan habitual, quiero decir, o por lo menos en los acuarios, no es habitual, ¿eh? No. Y sin embargo lo has conseguido. Porque no soy el único que lo ha pasado, ¿eh? Sí, le pasa a todos. Sí. Bueno, es por eso que os digo. Casualidad, ¿no? No es casualidad. En la alimentación de marino hay un punto que es determinante. Y es que tú solamente puedes crear determinados productos si tú eres el productor de la materia prima. Es básico, claro. Es lo único que Se ha juntado el hambre con las ganas de comer. se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Nuestra empresa, ya os dije que yo me lancé al vacío y caí en terreno abonado, ¿no? Pero nosotros tenemos 2 laboratorios de biología molecular que evidentemente te dedicas pues tenemos con gente, o sea, con investigadores, gente que trabaja ahí, y evidentemente si se tuviesen que mantener con lo que da la acuariofilia, pues seguramente no se iba a mantener. Aunque ocurre, tenemos muchas divisiones. Nuestra división principal es la nutracéutica. Nosotros fabricamos microalgas como alimento funcional. Eso lo estamos exportando todo. En España no lo vendemos. La alimentación humana, que la conoceréis todos por lo de Ángel León, el chef del mar. Nosotros somos los agricultores de él, y la línea cosmética. Entonces, claro, estas 3 industrias te permiten que tú, que estás allí con el de los acuarios, pues pueda llegar por allí y tener acceso no solamente a información, sino a recursos que de otra manera no tendría. Eso es un poco porque nuestros productos son un poco como son. Porque somos los únicos que tenemos fitoplancton que no necesita refrigeración, porque con nuestro fitoplancton se reproducen animales que si no se reproducen, pues son estas cosas. Ahora los socios han hecho una serie de preguntas sabiendo que venías, dudas que tienen, entonces si te parece se las resolvemos. Empezamos si quieres con Vamos a intentarlo. ¿Quién mejor que tú, ¿no? Sí. A ver, preguntan, en un futuro cercano quiero añadir fitogel, pero con peris. Sí. Es muy denso, ¿se puede diluir con agua de osmosis? No se puede dividir con agua de osmosis. Vamos a sacar muy pronto un producto, porque hay mucha gente que tiene este problema. Es que la gente lo hace, Claro. Hay gente que le mete agua. Pues lo estropea. No te dura ni 24 horas. Se estropea. O sea, Directamente. Entonces lo que vamos a sacar es un producto con menos concentración de fitoplancton, Aunque haya que añadir una dosis mayor. para poder añadir una dosis mayor. Entonces, porque se plantea muchas veces gente que tiene acuarios de 150, 200 litros. Claro, el producto que nosotros vendemos está pensado para acuarios en origen. Acuarios de 400, 500 litros. Sí, un tamaño medio. Para peristálticas. Si no, pues están las monodosis. Las monodosis las creamos un poquito como tarjeta de presentación. Pero claro, nadie se puede ver. En acuarios pequeños también se utiliza para tema de KH, calcio, además se utiliza en peris. Sí. En el reactor, pues lógicamente y un canal para el tema del fito. Pues nada, se va a hacer con Más más diluido, pero lo diluiremos nosotros porque el agua de osmosis. Y en la edición manual, el mejor método para Sí. La mejor adición es... Quiero decir, si no tienes el sobrecito, si no tienes el... No sé, el sobrecito. Compras el Isibus de Sí. 25 y lo echas. Sencillísimo. Coges el fitoplancton, gel, con una jeringa coges, por ejemplo, 5 mililitros, llenas hasta 20 de agua, echas para atrás
Me refiero a una jeringa de 50 mililitros. Cierras el pito de ropa, no ensuciarte, lo agitas. Sí, para adentro. O sea, mezclar con agua a la hora de editar sí, pero no a la hora de tenerlo diluido y ir editándolo con peristalsis. Porque en el momento, o sea, ahí hay un equilibrio de minerales dentro del Easy Booster. En el momento que tú lo rompas, ya no vas a conseguir. Bueno, pues